Estamos, por supuesto, de vuelta aquí en Buenos Días Wall Street, donde ha sido también, señores, un mercado extremo. Hemos visto el petróleo estar entre los 93 y los 119, a ese euro caer un 9%, la Reserva Federal más dura de lo esperado, con un tono bastante serio sobre el tema de la inflación, el Nasdaq ya rozando corrección y en paralelo la inteligencia artificial rompiendo récords. Por supuesto, vemos un mercado que está en verde en esta mañana, pero la semana pasada fue una semana marcada con volatilidad. ¿Qué esperamos esta semana? Por supuesto, para analizar todo tipo de grietas dentro de lo que está sucediendo en este momento, invitamos el día de hoy aquí a Comercio TV al economista Daniel Suchard, quien también es experto, señores, en todo lo que son temas de petróleo. Así que, Daniel, por supuesto, muy buenos días. Nos alegra que nos acompañes hoy, lunes 23 de marzo, una semana que también es clave para la economía, para ese mercado. Muy buenos días para ti, Vane, por supuesto para Raúl y para todos los oyentes y los que nos están viendo a esta hora del día. Y por supuesto empezando lunes, y bueno, y lunes siempre con buena cara, que si bien es cierto, ahí va a haber turbulencias, lo que sí está claro es que hay que siempre tener, dice el dicho, al mal tiempo buena cara, aunque yo creo que hay buenos tiempos para unos, otros no tan buenos, pero bueno, de eso se tratan los análisis bursátiles. Por supuesto, un cordial saludo nuevamente para ti, Vane, y para ti, Raúl. Saludos, Daniel. Bueno, buenos días. Es un placer tenerte acá el día de hoy y arrancando la semana porque es que hay mucha información y sabemos que han estado pasando muchas cosas y tú eres uno de esos analistas que a nosotros nos gusta traer porque dice las cosas sin pelos en la lengua. No, y te digo algo, Daniel, la semana pasada yo le decía a Raúl, o sea, estamos bañados de petróleo en este momento. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no tenemos a Daniel? Y me sorprende y me dice, el lunes lo tenemos, Van, y yo, perfecto, porque sí que tenemos varias preguntas. De hecho, le recordaba a Raúl y a la audiencia, cuando estando aquí tomándonos un café en una conversación pues en vivo en Buenos Días Wall Street, te preguntaba, oye, Daniel, ¿cuál es el verdadero termómetro? El café que está aumentando de precio, que para mí es ese oro como tal, refugio activo, o el petróleo. Y tú me decías, Vane, siempre la historia ha marcado que el petróleo es ese termómetro principal. Así que, por supuesto, momento de preguntarte, Daniel, con todo lo que está pasando, ese cóctel que hemos visto de la tensión actual en Irán, ese petróleo disparado, ese oro que se ha venido desplomando, bueno, o cayendo significativamente, que ya no es ese activo de refugio como tal, a donde corre el inversionista. ¿El mercado está perdiendo ese tipo de brújula o simplemente está entrando ya en una nueva realidad que podemos decir un año que nos espera volátil? ¿Cuál es tu lectura como tal, Daniel? Bueno, si bien es cierto, no podemos negar que las últimas 4 semanas y media desde que empezó el conflicto en Irán, ha habido una turbulencia, bueno, espectacular. Voy a leer en vivo, aquí mismo en vivo con ustedes, porque tengo acá el teléfono celular viendo la página de las cotizaciones y nos estamos dando cuenta cómo el barril de petróleo de referencia para los Estados Unidos y para toda Latinoamérica, que es el West Texas Intermediate, él está a esta hora en 88,78. Y bien, el barril de petróleo de referencia para lo que es Europa, que es el Brent, está a $100. Entonces acá viene el termómetro que estamos hablando. ¿Por qué si estamos siempre muy pendientes de que la diferencia o el gap que hay entre uno y el otro son $5, ¿por qué hoy tenemos prácticamente diferenciales de 12, 13 hasta $15 entre una dieta de West Texas con la dieta del Brent? Y bueno, y tiene que ver con todo lo que está sucediendo en Hormuz y bueno, y estas pantallas que están poniendo para acuerparme y argumentar este análisis que estamos haciendo es todos estos tanqueros de petróleo que pasan por el estrecho del Golfo Pérsico, muy conocido como Hormuz, previos a la isla de Yark, son hoy uno de los cuellos de botella de los cuales no están surtiendo los barriles de petróleo más necesitados para Europa. Por eso es que en América o en Latinoamérica no vemos correcciones tan rápidas del West Texas Intermediate, más bien vemos este 88 que estamos viendo justamente a esta hora del día. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Que estamos viendo que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha mantenido sus tasas, justamente pasó hace una semana, y dijo, me quedo quietitico en esta situación porque definitivamente la inflación a nivel internacional se va a dar sí o sí, porque el termómetro de los barriles de petróleo, queramos o no, antes del conflicto con Irán,
habían estado coqueteando los 60, los 70 dólares y hoy, aunque esté en 88, aunque haya llegado a 100 o esté en 110, la inflación va a ser inminente. Aquí no podemos tapar el sol con un dedo, entonces hace que las tasas de interés a nivel internacional se vayan a mantener altas y por eso es que ahora vemos vamos a decir, inversionistas que cambian de acera en la calle, ¿no? Porque el inversionista lo que está buscando es esa volatilidad, ese riesgo y que definitivamente hoy los cócteles de petróleo y de otros commodities nos están dando posibilidades justamente de sortear esta ola de vaivenes que estamos viviendo hoy en día. Muy bueno lo que tú estás comentando, porque obviamente veíamos esta mañana que el presidente Donald Trump mandó un mensaje que nos agarró a todos desprevenidos, que dice que hay una conversación con Irán y que va a haber una pausa de bombardeos por 5 días para ver cómo avanzan esas conversaciones. De la parte iraní, algunos medios de fuentes iraníes niegan este acercamiento, niegan que están estas conversaciones. No hemos podido confirmar una respuesta de parte de Israel, que también es el otro actor dentro del conflicto. Entonces, todo esto añade a este cóctel. Antes de hablar del tema de las tasas, porque pues tú lo mencionaste, ¿tú ves que en este escenario puede haber una corrección en el precio del petróleo? Definitivamente acá, mientras haya pausa, mientras haya tranquilidad o mientras haya paz, pero también mientras haya comercio, el barril de petróleo va a ir corrigiéndose hacia la baja. Vemos que este anuncio que hace Donald Trump vamos a decir, hace unas 8 o 9 horas atrás, vamos a decir antes de irnos a dormir todos, hizo que el barril Brent y el barril de West Texas acaban de bajar prácticamente $10 de un solo tiro. O sea, eso es parte de las especulaciones que uno tiene desde el punto de vista de que si se va o no a resolver las cosas en el estrecho de Hormuz o lo que se llama el Golfo Pérsico. Entonces, claramente, para mí, Raúl, la corrección va a ir a la baja siempre y cuando exista menor tensión geopolítica desde el punto de vista del conflicto bélico, de que él ya dijo que él va a dar 5 días que no va a estar atacando ningún tipo de instalación eléctrica. Esa fue digamos, la directriz que él nos dio hace unas horas atrás y que por supuesto también es importante saber que en Israel, que si bien es cierto, van de la mano con Estados Unidos, Israel también tiene la amenaza mucho más cerca que los Estados Unidos. Entonces a veces uno puede estar analizando cosas que suceden más en lo macro, pero posiblemente hayan cosas más micro que nosotros no podemos ver y nos enteramos justamente ya después de que exista el conflicto. Vemos que en el Medio Oriente, si bien es cierto, el punto clave y el epicentro es Irán, vemos hoy también incursiones terrestres en el Líbano por el tema del grupo Hezbollah y seguimos teniendo las incursiones en Gaza por el grupo de Hamas. Entonces, a veces no, si bien es cierto, el petróleo es el del momento, no deja de ser el Medio Oriente una zona muy conflictiva en la cual todavía no se ha logrado esa paz duradera que todos quisiéramos. Bueno, a todo eso, Daniel, tus propias palabras, no se puede tapar el sol con un dedo. Comentabas que sí, que lo que estamos viendo, por supuesto, con el tema del petróleo, esa alza en su precio, pues también está poniendo presión inflacionaria en la economía. Con el mercado laboral, que también ha mostrado reportes de que ha habido una desaceleración en su crecimiento, o sea, ligero crecimiento que realmente no es tan significativo, una inflación que está persistiendo. Propiamente Jerome Powell dijo que podríamos estar esperando incluso un aumento en esa inflación. Hablemos de la Fed. Hablemos de la Reserva Federal, que mantiene sus tasas una vez más entre un 3,5 y 3,75%. El tono que propiamente Jerome Powell usó para hablarnos se notó bastante serio, bastante cauteloso de por sí. El mercado ya está incluso descontando un 50% de probabilidad de subida en octubre. Cuéntanos, ¿qué es lo que el mercado no está todavía entendiendo de ese tono por parte de la Reserva Federal? ¿Podemos o no apostar a que veremos recortes en este 2026? ¿Qué proyectas tú? Mira, si el conflicto sigue durando más de lo que estamos pensando, y es que, a ver, las palabras de Donald Trump hace una semana decía, este conflicto en Medio Oriente
específicamente en Irán, no debería tardar mucho, pero la verdad que del dicho al hecho, los hechos más que todo se están diferenciando bastante del dicho. Entonces, acá lo que yo creo es que si esto se sigue manteniendo, no veo que haya razón que justifique una baja de tasa de interés. Ojo, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero no lo podemos negar. Simplemente por el hecho de que la gasolina, que es uno de los derivados de petróleo más conocidos y más mediáticos, ya esté empezando a dar noticias en más que todo en países como Estados Unidos, que se corrige rápidamente, porque otros países como en Latinoamérica no se da tan rápida la transferencia de precios del petróleo a la gasolina. Pero lo que pasa es que en Estados Unidos se ve rapidísimo. Entonces empezamos a darnos cuenta de que ya hay una amenaza de subida de costos, costo de transporte, costo de movimiento, costo de fertilizantes, de agroquímicos, de los plásticos, de los textiles. Entonces esto va a hacer que definitivamente siga habiendo un aumento de precios que se va a inyectar directamente a la inflación. ¿Qué es lo que ve la Reserva Federal de los Estados Unidos? Mira, si yo empiezo a mantener tasas de intereses hacia la baja, más bien lo que voy a acelerar es la inflación en los Estados Unidos. Entonces acá empieza el vaivén, ¿no? O sea, unos ganan, otros pierden, o mejor dicho, unos aprovechan la ventaja, otros van a tener que sacar la desventaja. Mira todo lo que ha sucedido, o miremos todo lo que ha sucedido con el oro, que podemos decir, hace 12 meses venía con un rally espectacular y bueno, el oro valía oro y que de repente cuando vemos que las tasas de interés se van a quedar altas y siendo el oro un activo de refugio, más no de negocio, que es diferente, la gente dice, no, es una cosa, mejor voy liquidando mis posiciones de oro, ¿no? Tranquilamente, me voy contra petróleo o algún otro commodity que pueda darle o sacarle algún tipo de rentabilidad y es ahí donde yo veo las correcciones que se están dando justamente en los portafolios de inversión. O sea que en el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que está viendo es que si este conflicto se sigue manteniendo y que lamentablemente no ha terminado para ninguno de nosotros, ¿ok? Y que definitivamente se está especulando a nivel internacional de que los iraníes van a seguir aferrados ahí, como uno dice, como una vieja en moto. Esa es una expresión muy típica, nosotros los venezolanos, Raúl la sabe muy bien, ¿no? Entonces acá lo que va a suceder es que posiblemente la inflación sea inminente y las tasas de interés se sigan manteniendo bastante altas. Y digo bastante altas porque hace muchísimo tiempo que la Reserva Federal de los Estados Unidos no tenía tasas altas y por tanto tiempo a la misma vez. Tú mencionas el tema de las tasas, mencionas de que pues obviamente la inflación es verdad, acá, pues, acá en Estados Unidos lo sentimos de manera inmediata en la gasolinera y por eso es que influye tanto, porque es algo como psicológico, ¿no? O sea, tú vas y colocas gasolina, si tú colocabas 30 y luego colocas lo mismo con lo mismo cantidad de gasolina, colocas 40, 50, 60, se siente en el bolsillo y psicológicamente eso es un indicador de que las cosas tienen que ser corregidas. Pero vamos a ver lo que va a suceder. Jerome Powell se va, bueno, no sabemos si se va a ir o por lo menos deja su función como presidente de la Fed en mayo. Lleva a Kevin Schwab. Vemos este sentimiento de una posible inflación, estanflación, como la quieran llamar. ¿Tú crees que Kevin Schwab vaya a mantener las tasas en contra del deseo del presidente Donald Trump? Vamos a ver realmente una Fed autónoma. Mira, esa pregunta, siendo muy técnico yo, y en este caso voy a dejar la política de lado, debe ser autónoma siempre. Y debe ser lo más basado en la realidad y por supuesto las perspectivas que se pueden llevar entre 6 a 12 meses. Yo te digo, yo soy amante de tener tasas de intereses bajas, yo soy un fiel escudero de tener créditos mucho más bajos para acelerar las economías y así inyectarle mayor inversión, pero tampoco puedo tapar el sol con un dedo de que si de repente tenemos un commodity que es el rey de los commodities, que es el petróleo, y que él mismo ya por un tema de oferta y demanda está prácticamente a 30 puntos, 30 dólares más de cómo empezó el año, yo no puedo tapar el sol con un dedo de que se vaya a ver una inflación y la tesis de inflaciones altas se corrige con la acción de políticas monetarias restrictivas, que eso quiere decir
subo la tasa de interés para recoger dinero del mercado y así no tener un mundo más inflacionado. Recordemos que la inflación es el impuesto a los quintiles más bajos, o se le conoce también como la inflación es el impuesto a los pobres. O sea que si estamos viendo de que se están moviendo los precios hacia el alza, van a ser los de menores ingresos los que la van a ver muchísimo más fea, y después vas a tener otro tema. Al no tener un acceso a compra de bienes y servicios como lo tienes anteriormente, porque estás destinando más dinero al pago de gasolina, vas a tener una ralentización de las economías, porque la gente va a dejar de comprar tantas gaseosas o tantos chicles o tanta repostería, y entonces empieza a haber una ralentización de las economías, porque si bien todo el mundo va a comprar petróleo y sus derivados, luego lo que te queda es simplemente darle prioridad a las cosas más importantes. Entonces, es ahí donde tenemos que ver que la figura del Banco Central de un país, distintamente se llame la Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco Central acá en Costa Rica, donde estoy transmitiendo, o donde sea, debería ser lo más autónomo posible y lo más técnico posible para poder llevar un equilibrio a el país, que donde obviamente surte sus implementaciones de política monetaria. Entonces, acá yo sé que es complicado colocar tinte político en esto. Y la pregunta, Raúl, yo, a ver, no me puedo atrever a contar qué puede pasar en esa intimidad cuando llega Donald Trump y le dice, o me bajan las tasas o te dejo sin empleo. El tema es que es mejor perder el empleo uno que perder millones de empleos fuera del mercado laboral de los Estados Unidos. Entonces, es ahí la coyuntura que debería estar pasando, no solamente por el presidente que vayan a colocar en la Fed, sino también el presidente Donald Trump, ¿no? Que también necesita que la economía sea rimbombante, y en la economía, vamos a decir, la más liberal de todas, se da a nivel de fuerzas del mercado, y yo pensaría que Donald Trump podría, vamos a decir, girar un poco, bajarle 2 rayitas a la ansiedad, así como lo ha hecho con Irán en estos momentos, así como lo ha hecho con Cuba hace un par de semanas atrás. Vamos a negociar un poquito, aunque sean los cubanos lo que quieren, los iraníes quieren, pero al final va a llegar un tema de negociaciones por el bien de todos y no de alguien en particular. Presidente, bájele un poquito esa rayita de la ansiedad que nos tiene también ansiosos a nosotros. Ahora, Daniel, antes de continuar hablando del mercado bursátil, incluso preguntas que te vamos a hacer de cómo tiene que pensar ese inversionista, me gustaría, con todo lo que acabas de decir, porque realmente estás hablando de que pues estamos en temas inflacionarios que a la final estarían afectando directamente a ese persona que tiene menos poder adquisitivo. De hecho, sabemos que, como tú decías, si el consumidor tiene que enfocarse en lo primordial, en lo básico, queda menos presupuesto propiamente para otros tipos de gastos, lo cual de por sí pone presión en otro tipo de pequeñas compañías, ¿no? Que verán a un consumidor más presionado, con menos capacidad de adquirir sus servicios o sus productos. ¿Qué consejo tú le darías en ese momento en la audiencia a ese ciudadano en pie que te está escuchando, que dice, bueno, momento de volver a reajustar pues mi presupuesto de los próximos meses, o por lo menos de aquí a corto plazo, mediano plazo, viendo este 2026 cómo pinta propiamente, con política comercial que sigue todavía pues en suspenso, política monetaria que seguimos en esperar y ver, y todo lo que está pasando a nivel geopolítico? Y de paso, ya que vas a darle consejo a ese ciudadano a pie que maneja un presupuesto de casa, que pase a ser como el presupuesto de una pequeña compañía, ¿qué consejo también tú les das a ese pequeño empresario que también está viendo pues lo que es ese resto de 2026 pintarse muy complicado? Bueno, a ver, una de las cosas que ha sucedido en los últimos años es que tuvimos el 2020-2021, conocido como el año de la pandemia, que así se le etiquetó, y luego también tuvimos las correcciones del año 2022, que tuvieron las secuelas en el 2023, que se llamó o se le etiquetó como la guerra de Rusia y Ucrania. Bueno, esto que está sucediendo en 2026 no es muy alejado a lo que ha sucedido. Vamos a tener que poner el papel y lápiz, aunque yo sé que muchos ahora ni usan papel ni usan lápiz, sino que usan hojas de cálculo, y vamos a decir, bueno, señores, ¿cuál es lo más prioridad posible en nuestros hogares? Y claramente el hogar
de una persona es distinto a un hogar de dos personas, y un hogar de dos personas es distinto a un hogar de dos personas y dos personitas, por decirlo de una manera. O sea, los círculos sociales o los núcleos familiares son muy distintos, por lo tanto los tratamientos deben ser muy distintos unos con los otros. Eso quiere decir que el primer consejo que doy es no se fije en alguien que no tenga la misma situación que usted, porque definitivamente van a ser tratamientos diferenciados. Y un tratamiento diferenciado también empieza por saber cuáles son los ingresos que usted tiene y cuáles son los gastos que tiene en esa avenida en el cual la acera de los ingresos debe estar asegurada, o vamos a decir que lo va a tener lo más, digamos, lo va a tener lo más seguro posible o lo más congelado posible, y al otro lado es donde usted va a agarrar esa, vamos a decir, esa tijera, y va a tener que recortar esas cosas que son de prioridad número 3 o número 2. Definitivamente la prioridad número 1 va a ser agua, luz, teléfono, alimentación, casa y definitivamente el transporte, porque esto nos sirve para vivir a todos, de descansar y por supuesto conllevar una vida en paz. Luego van a haber algunos otros indicadores o elementos que vamos a tener que buscar la forma de saber que si los necesito para vivir o que si los necesito de forma recurrente. Por dar un ejemplo, en una familia donde hay infantes y ese infante tiene algún tipo de, tiene que ir al colegio y el colegio es privado, a ver, o usted le busca una opción de una, vamos a decir, gratuita o de menor pago, o lo deja en su colegio privado, pero no va a poderlo recortar. Entonces va a tener que recortar otras cosas, va a tener que recortar viajes, va a tener que recortar salidas al cine o salidas a algún parque de diversión. Entonces va a tener que buscar la forma de cómo ir conllevando esto, porque esto es una manera que, como digo, en la pandemia, digamos, en el año de Rusia y Ucrania, este año se llama el conflicto de Medio Oriente. Entonces, esto nos va a tener que bajar a todos 2, 3 rayitas de ansiedad, nos va a poner 2 o 3 rayitas de realidad, y vamos a tener que buscar la forma de ir ajustando estas velas para llegar a destino. Es muy importante, y como segundo consejo, ¿no?, es tener la posibilidad de saberse decir que no a uno mismo. Yo sé que a veces queremos quedar bien con la sociedad tratando de buscar algún tipo de bien material, pero cuando tenemos una situación donde se está dando un elemento inelástico que va a tener que subir y lo vas a tener que consumir, que es la gasolina, y que vas a tener que recortar al otro lado, también te vas a tener que decir, hey, esto no, esto no y esto no. Y la tercera recomendación y última, demasiado rápida, ¿no?, porque aquí podemos hacer toda una charla de finanzas personales. Ojo, muy importante, Vane, Raúl y todos los que nos están escuchando. De nada sirve usted remar para allá si todo su núcleo familiar rema para atrás, ¿eh? O sea, a ver, hay que montar a todos en el mismo barco. Entonces, claro, obviamente siendo unicelular es mucho más fácil porque usted toma la decisión y listo. Pero si usted lo acompaña otro adulto o lo acompañan ya infantes o juveniles, bueno, hay que decirle a todos, señores, vamos a montar en el mismo barco y vamos a tener que ir para adelante porque, a ver, de nada me sirve a mí yo hacer todo el esfuerzo del ahorro y por el otro lado se va el chorro del gasto. Así que esas serían mis 3 recomendaciones con un escenario que yo no lo veo caótico, y eso también quisiera decírselos. Yo no lo veo caótico, lo veo como parte del paisaje en el cual siempre ha habido una buena forma de salir, vamos a decir, airoso de estas turbulencias, en los cuales, si bien empezamos la entrevista hablando de los temas bursátiles y obviamente todas las oportunidades que hay a nivel del mercado, también desde el punto de vista corporativo y desde el punto de vista personal, también van a haber siempre oportunidades de mejora, y también de darnos cuenta que habían cosas que estamos gastando y que no las necesitamos, o que habían cosas que podíamos haber mejorado, o lo que se llama optimizado, y que definitivamente llegó, a veces vienen las tormentas para despejarnos el camino, y usualmente esto también puede ser algo muy positivo para todos nosotros, Vane y Raúl. Excelente consejo, porque siempre estamos pensando en ese inversionista en la audiencia, pero también a ciudadanos de pie aquí, y también pues dueños de pequeñas empresas que también están viendo este panorama y se preguntan, ¿ahora qué hago? Así que ajustar las velas y poner a toda la familia a remar al mismo sentido. Así que, Daniel, continuamos. Ahora el turno para Raúl. ¿Qué pregunta tienes? Daniel, yo te tengo una pregunta porque esta mañana salió, pues obviamente las notas del reporte de la Fed de Chicago, y Austan Goolsbee hizo un anuncio muy interesante. Él dice que está más preocupado, y lo agarro por algo que tú dijiste,
que dice que está más preocupado por la inflación que por el desempleo. Eso lo acaba de decir esta mañana. Cayó de un 0.2% que habíamos visto positivo en enero, está cayendo a 0.11%. La actividad, el índice de la actividad económica que reporta desde la gobernación de Chicago, Austin Goolsbee. Él habló con el presidente Donald Trump también luego de hacer este anuncio. ¿Cómo tú interpretas como economista, como especialista en el tema de petróleo, qué está tratando de decir Goolsbee al presidente y a toda la economía? El mensaje es muy claro y vamos a agarrar un poquito del copy-paste de la parte anterior. Bajar las tasas de interés, que como digo, Daniel es amante a tasas de interés bajas para estimular la economía, por supuesto, inyectándole dinero a través de un financiamiento barato para que la gente pueda, obviamente, crear mayor riqueza. Pero la inflación es algo que es inminente y, como decía antes, es un impuesto que todos pagamos muy silencioso. Entonces, cuando tú, como Reserva Federal de los Estados Unidos, como Banco Central, que tú eres capaz de modificar la tasa de política monetaria, donde tú sí tienes la forma de poder dar una directriz a través de una junta directiva, es ahí donde importa o que el mensaje sea mucho más afianzado y colocado sobre los hombros de la junta directiva de una Fed, en este caso, para poder mitigar el tema de la inflación, porque la Fed no puede crear empleos. El empleo justamente es un termómetro de lo que sucede en una economía, ya sea rimbombante o ya sean deprimidas, en el cual pueden estarse obviamente dando muchísimos elementos, pero el único elemento que puede tener la Reserva Federal de los Estados Unidos es, al igual que cualquier banco central, es la modificación de su tasa de política monetaria. Ojo, podemos poner más emisión monetaria inorgánica, pero esa, por supuesto, es la que menos quisiéramos tener acá para estar pagando deudas que no se necesitan o deudas que en algún momento irresponsablemente se tomaron. Entonces, esos son los dos caminos que tiene digamos, una Reserva Federal, en este caso, para poder determinar o mitigar algún elemento de los macroprecios, alias el precio de la inflación, que justamente es el que está subiendo. Entonces, una es consecuencia de la otra. Si nosotros tenemos inflaciones muy altas, como habíamos explicado en el bloque anterior, vamos a tener personas de bajos recursos que, voy a decir dato, de $1,000 destinaban 100 al transporte, ahora van a estar destinando 150. Esos 50 adicionales que están destinando a su transporte es $50 que no se inyectaron en una comida rápida o que no se inyectó en un parque de diversiones o no se inyectó en un supermercado y que definitivamente no se le dio o no entró a las arcas de una pequeña o mediana empresa. Entonces es ahí donde uno tiene que buscar primero qué es la gallina o el huevo el que viene primero. Y en este caso, la gallina de la inflación es la que lamentablemente es la que tenemos que apaciguar, porque la guerra, obviamente, o esta intervención o este conflicto bélico que está a más de 13,000 kilómetros, bueno, desde el punto desde Miami, vamos a decirlo así, porque si lo ponemos desde San Francisco, todavía muchísimo más, pero que todos somos importadores de este conflicto a través de los precios de las gasolinas, combustibles, por decir el primero, ¿no? Porque obviamente todos los materiales o derivados de petróleo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que el foco primero lo tienes que hacer en inflación, porque tú eres capaz, como junta directiva de un banco central, de poder modificar el dinero en circulación a través de tu tasa de política monetaria, más no así la creación de empleos. La Fed no lo puede crear. Se crean los empleos o los puestos de trabajo debido a un entorno benevolente que se da cuando hay una inflación bastante controlada o incluso cuando la inflación empieza a desinflarse, ¿no? Y se vuelve mucho más atractiva para todos. Esa es la razón por la cual me parece a mí que ese es el camino y es el camino correcto que está tomando esta persona al decirlo a esta mañana. Y volvemos al punto de Donald Trump, ¿no? O sea, él va a querer que se le bajen las tasas de interés, pero una cosa es la parte política y otra cosa es la parte técnica, que es la que debería prevalecer justamente en los análisis macroeconómicos, en este caso de este Banco Central llamado la Fed. Hay algo que te voy a agarrar rapidito, otra pregunta rapidita, porque tú mencionaste en la primera parte de la entrevista precisamente que la inflación era el impuesto que se le ponía, el impuesto no inducido a los pobres.
Obviamente el petróleo en este momento, pues lo vemos un poquito a la baja, bajando de esos $100, pero es que el petróleo estaba alrededor de los $60 antes de comenzar el conflicto. ¿Cuánto puede ser realmente lo que retroceda el petróleo si el conflicto llega a una resolución prontamente? ¿Cuál es el rango de precio? ¿Volveremos al precio que estaba actual o vamos a seguir viendo el petróleo por encima? Porque hay que tomar en cuenta, hay instalaciones que fueron afectadas, hay rutas que fueron afectadas, hay centros de distribución que fueron afectados y poder recuperar a la operatividad esos sitios no va a ser una cosa de soplar y hacer botella. Entonces, Mira, ¿cuál es ese rango de precio que tú lo vamos a ver y por qué si se va a seguir sintiendo la inflación? bueno, definitivamente soy Daniel el analista, no el profeta, ¿no? Pero bueno, acá tenemos que poner acá un Bueno, poquito de elementos para poder decirte que si yo quisiera el petróleo en 60 o en 70, aquí tiene que haber una inundación de petróleo, que fue justamente con la que empezó Abane a la entrevista de hoy. Tiene que haber una inundación de petróleo que se ha dado de forma muy interesante en los primeros días del conflicto, porque el G7 y casualmente Alemania, Francia, y a mí me llamó poderosamente la atención que Japón, después de 75 años que estaba ahorrando ahí petróleo y nunca los había tocado, ellos empezaron a inundar el mercado petrolero cercano a los 300 millones de barriles diarios. Entonces acá mi respuesta está condicionada, perdón Raúl que lo haga, pero si la condiciono podría acercarme más a Daniel el Profeta, ¿no? De que si el G7 sigue en esa misma tendencia, que también le interesa tener un mundo menos inflacionado, entonces definitivamente podríamos estar viendo ese rango de 70 a 80 dólares, el West Texas Intermediate, recordemos que ese es el de referencia de Latinoamérica, el Brent siempre está un poquito más arriba, entonces si tenemos la ayuda de este G7 o del G6, por decirlo así, G6 más Estados Unidos, definitivamente vamos a tener mayor oferta de petróleo y en el caso de las palabras que ha mencionado Donald Trump, dándole 48 horas. Lo que pasa es que, claro, la dijo el sábado y el domingo nos dio otra noticia, pero le dio 48 horas a Irán para que abrieran Hormuz. Y también algo interesantísimo que estamos viendo nosotros los analistas es que muchos países, prácticamente todos los que están ubicados en el Golfo Pérsico, están siendo atacados por Irán y le están dando como la adhesión, por decirlo de una manera política, a los Estados Unidos. Entonces, los mismos países que están en el Golfo, Emiratos Árabes Unidos, Omán, en el caso de Qatar, estamos hablando uno de los países más antagónicos que hay con los Estados Unidos, Arabia Saudita, ni decirlo, Yemen por el otro lado y Kuwait se han puesto del lado de los Estados Unidos y diciendo, hey, nosotros también vamos a decir, vigilar de que Hormuz no se vaya a cerrar en ningún momento. Entonces, como te digo, Raúl, estoy condicionando la respuesta justamente por esta implementación de una gran cantidad de acciones que ha hecho el G7 para poder mitigar este petróleo. Más bien, si no lo hubiese hecho, el petróleo estuviésemos nosotros hoy hablando entre 120 y 130, porque más bien no se podría haber mitigado tanto a como lo estamos viendo. Pero si sigue la misma acción, yo sí soy en este caso Daniel el optimista para poder decir, sí, va a haber un petróleo que podría rondar estos 70 a 80 dólares. Ojo, a Donald Trump también le interesa. O sea, a ver, no es que hay un interés o no de parte del punto de vista bursátil. No, no, es que al final el petróleo es un commodity que se termina utilizando. Entonces, a diferencia de lo que una acción de una empresa que refleja, por supuesto, la perspectiva a mediano y largo plazo de los ingresos de una empresa, aquí estamos hablando de algo que se termina utilizando el mes que viene, futuros a un mes, futuro de 2 meses, y que también a Estados Unidos le interesa que el barril esté también lo suficientemente atractivo en precio, y precio significa desinflado, para tener una economía que sea lo más llevadera posible. A ver, las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional con las que empezó este 2026 apuntaba a un Estados Unidos a 2,4%, que está mejor que el año pasado y que, a ver, si vamos a tener todo este pleito inflacionario, yo no vería que ese 2,4 se vaya a mantener, más bien se va a tener que retroceder y no creo que Donald Trump quisiera, y bueno, y obviamente todos los países que le vendemos a Estados Unidos, por supuesto que tampoco queremos que la inflación se dé porque mucho de lo que le exportamos
productos hacia Estados Unidos como principal socio comercial, también se vería afectado en cadena. Entonces ve que aquí no es tanto el análisis de sí o no, blanco y negro, sino también de muchos elementos en los cuales ahora les estoy colocando. Y nuevamente digo, si el G7 sigue haciendo estas acciones que nunca las había hecho o de forma consecuente, congruente y todos en paralelo, vería yo un barril de petróleo otra vez en 70, 80 dólares. Muy bueno lo que tú dices, Daniel, porque pues también definitivamente el presidente Donald Trump él está leyendo los mercados. Él ve los mercados y ve lo que pasa y busca desescalar esta situación. Y sobre todo es que el componente de que estamos en un año electoral. Entonces yo no creo que el presidente quiera llegar al verano con este panorama porque puede ser muy contraproducente para el Partido Republicano, pues confrontar a los electores frente a un escenario que va a ser muy difícil de explicar. Definitivamente acá, acordémonos que hay un órgano del cuerpo humano que es muy sensible y que es el bolsillo, ¿no? Y también sabemos que el pensamiento, ¿no? La memoria es muy corta. Entonces, si bien es cierto, Donald Trump ha hecho una gran cantidad de cosas a lo largo del año 2025 y lo que llamamos de 26, donde se han resuelto algunos pleitos, donde ha habido paz en muchísimas cosas, se han terminado justamente algunos conflictos bélicos. A veces la gente cuando va a votar, la semana anterior, mira qué ha pasado con el bolsillo y a veces no ve tanto lo que está sucediendo en la historia contemporánea, entonces termina pasándole un revés como ha sucedido, como puede haberle sucedido a España o como le acaba de suceder a Colombia. A ver, hay una gran cantidad de cosas que lamentablemente en las democracias, si hay una cosa que tiene buena la democracia, que todo el mundo participa, pero lamentablemente no todo el mundo se acuerda de las cosas más allá de 2, 3 meses hacia atrás y simplemente ve hacia abajo, y digo hacia abajo porque ahí están los bolsillos, donde la gente dice, sí, ahí me está o irritando o me está golpeando o lo tengo bastante positivo. Así que por eso digo yo, es el órgano más sensible del cuerpo humano. Por ello, propiamente, Daniel, el sentimiento del consumidor, cómo importa, porque sabemos propiamente de que el gasto del consumidor es ese motor de la economía, por eso, de acuerdo contigo, cómo no incentivar, cómo no darle más inyección a lo que es ese presupuesto a través de unas tasas más bajas, pero como también tú lo estás diciendo, propiamente la Fed está viendo lo que ha sido ese panorama tan complicado al ver el tema de la tensión actual con Irán, a ver cómo ese petróleo, por supuesto, inyecta en los diferentes sectores, propiamente el sector materiales sigue siendo uno de los sectores que ha sido los más presionados. Con todo eso, Daniel, técnicamente ya el mercado bursátil ha sido tocado. Hemos visto el Nasdaq en fuerte corrección, el S&P 500 perdiendo esa media de 200 días. Vimos a Dow Jones caer 400 puntos, un poco más el día viernes. Claro, los ha recuperado. Lo cierto es que vemos volatilidad. Con todo este ruido, con todo lo que estamos viendo, tensión, guerra, tasas, energía, petróleo, volatilidad. Si hoy tuvieras que tomar una decisión, Daniel, ¿estarías comprando, vendiendo o esperando una combinación de ambos? ¿En dónde? Así que háblale en este momento ya para ir cerrando esa conversación a ese inversionista que está muy atento escuchándote hoy. Bueno, si bien es cierto, no se puede poner todos los huevos en la misma cesta, y yo creo que acá ese es el mensaje de cualquier persona que pone un pie en el mercado bursátil. Esto no deja de ser también parte de mi respuesta. A ver, cuando uno hace algún tipo de portafolio, uno lo que busca son coberturas dentro de los mismos elementos que hay en el portafolio. Yo puedo tener bonos, yo puedo tener acciones, yo puedo tener currencies o lo que pueden ser monedas, como también puedo tener commodities que, como lo sabes, vale. Tú sabes cuál es el mío. El mío es el petróleo. El mío está ahí metido y yo no lo voy a negar y yo sé que ese va a ser siempre mi termómetro, pero no puedo poner todos los huevos en la misma cesta. Entonces, acá hay cosas que están sucediendo a nivel internacional. No quisiera dejar de lado mencionar que si bien existe todo un tema del conflicto bélico, no podemos negar ni tapar el sol con un dedo, ni voltear la cara a lo que se llama la inteligencia artificial, que si bien es cierto, hay mucha gente hablando de burbujas, hay gente hablando de rallies muy fuertes, también tenemos empresas de microchips y de semiconductores que mientras la gente sigue hablando cosas y siguen facturando y siguen estando dando una gran cantidad de ganancias. De hecho, por ahí tuvimos una de estas
empresas dando positivo casi que 30%, cuando otra, de repente, cuando otra tiene una fuga, digamos, de robos o de contrabando, también se puede dar el tema de una baja en, digamos, de las acciones. Entonces, y te estoy hablando en temas de inteligencia artificial y la venta de microchips y, por supuesto, todo lo que son semiconductores, silicio, etcétera. Entonces, es acá donde podamos darnos cuenta que la recomendación que les doy es siempre buscar un portafolio lo suficientemente compuesto para poder tener coberturas entre estos elementos que vayas a tener en el portafolio de inversión. Como digo, yo no puedo tapar el sol con un dedo, no puedo voltear la cara a lo que está sucediendo con el tema de inteligencia artificial, que ha sido un trending topic a lo largo de 2024, 25 y por qué no 26, y que sigue siendo uno de los condimentos que más utilizamos hoy en día en nuestras oficinas. También no puedo tampoco voltear los ojos a lo que está sucediendo con el consumo masivo, que sigue siendo masivo, o sea, siguen siendo elementos accionarios muy conservadores en los cuales te permite sopesar algún tipo de riesgos muy altos o de alta volatilidad dentro de tu portafolio de productos. Por lo tanto, Vane y Raúl, la respuesta, que si bien es bastante tradicional, no poner los huevos en la misma cesta, es para todas las personas que están utilizando este tipo de ejecuciones desde el punto de vista bursátil, busquen siempre tener un portafolio que tenga las coberturas que todos tenemos en los casos de los softwares, que te permiten buscar las volatilidades, todo lo que conocemos nosotros como los gráficos de vela, los gráficos de velas de seguridad. Entonces, la verdad, sigan utilizando eso. A veces nos dejamos llevar por TikTokers o Instagramers o YouTubers por dos cosas que te dicen en un minuto, y usualmente hay que hacer un análisis completo. Que si bien es cierto y es muy jocoso hablar de que el bolsillo es el órgano más sensible del cuerpo humano, ahora estamos hablando de que usted, cuando recibe un dinero de un inversionista de 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, a él también le está doliendo y él está esperando a que exista una rentabilidad lo suficientemente potable en el portafolio, y que no vengas a decirle, no, lo invertí todo en una sola cosa y al final eso te pase una factura muy grande. Así que acá ya me pongo un poquito más serio. Mensaje que le doy a los que nos escuchan en el tema de portafolios, mercados bursátiles: nunca pongan todos los huevos en una misma cesta y apliquen todo ese conocimiento que tienen utilizando las herramientas y, bueno, de inteligencia artificial, ¿por qué no?, para poder plasmar portafolios que sean lo más rentable posible, a riesgos lo suficientemente considerables para mostrárselo a sus inversionistas, y que los inversionistas estén claros de que en un momento vas a poder perder dentro de tu portafolio, pero con otro vas a ganar, y el portafolio completo es el que te va a dar la rentabilidad esperada, en este caso la rentabilidad deseada para el inversionista. Excelente, Daniel. Como siempre, gracias por acompañarnos aquí en tu casa, Comercio TV. Hasta la próxima, pero definitivamente gracias por ese consejo que le has dado a toda la audiencia. Mira, Vane, un cordial saludo para ti, por supuesto, siempre guapa, siempre alegre, siempre brillante. Y por supuesto, Raúl, yo te tengo que decir arepa power, porque obviamente la semana pasada los dos estuvimos en un tema muy bonito que yo abrí el programa con mi gorra. Y es haber conseguido ese clásico mundial de béisbol en la ciudad de Miami, ¿no? Justamente. Y definitivamente te mando un fuerte abrazo, conterráneo Raúl, y espero que le haya pasado muy bien, al igual que también lo pasé ayer aquí yo en Costa Rica con ese hashtag de Arepa Power, por supuesto con el permiso de ustedes y toda la producción de Comercio TV. Te mando un fuerte abrazo, Raúl. Un beso grande, Vane, a la distancia. Bye, Muchas gracias, Daniel. muchas gracias, Daniel. Gracias. Un abrazo. Arepa Power. Bueno, con eso, por supuesto, breve pausa comercial, ya volvemos.